Despertar sagrado, el secreto oculto para transformar tu vida cada mañana. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. La mañana comenzó como cualquier otra. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras danzantes en la pared. Aún era temprano, y el silencio envolvía mi habitación. Pero, en mi pecho, una inquietud me perseguía. Deseaba algo más, algo profundo. Tantas veces había intentado encontrarlo. Había recorrido caminos espirituales, leído libros llenos de promesas, pero siempre sentía un vacío. Las estrellas, que tantas veces habían guiado a los viajeros de la historia, brillaban como si me miraran, pidiendo que abriera los ojos. Ese día, todo cambió. Al sumergirme en la meditación, me encontré rodeado de un resplandor indefinible. La energía vibraba en el aire, un latido que se mezclaba con mi respiración. Mis pensamientos se desvanecieron, y solo quedaba el presente. Fue entonces cuando la visión llegó, un río de luz fluyendo, trayendo consigo respuestas de un nivel que nunca había imaginado. Las palabras eran ecos de antiguas sabidurías, resonaban en mi mente. Despierta, busca el cambio, está en ti. Pero, ¿quién era yo para captar tal mensaje? Las preguntas empezaron a llover sobre mí como una tormenta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era una ilusión creada por mi mente, o realmente había encontrado un camino hacia algo, hacia alguien? A través de la ventana, las aves cantaban, como si compartieran un secreto con el viento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La naturaleza parecía vibrar a mi alrededor, reconociendo mi confusión. A medida que la meditación avanzaba, otros símbolos emergieron. Una flor de loto se abrió en mi mente. Me sentí como un niño, asombrado por el universo, lleno de posibilidades. Pero sin embargo, una sombra acechaba al fondo. La certeza de que una verdad profunda había sido tocada pero no completamente revelada. La pregunta pulsaba en mi interior como un tambor: ¿cómo podría acceder a ese conocimiento escondido? El silencio se volvió abrumador. Un murmullo suave, como una brisa, susurró mi nombre. ¿Era real? Abrí los ojos, y allí estaba el mismo resplandor, ahora más intenso. Una conexión, pero ¿con qué, con quién? Desperté sudando, el corazón latiendo a 1000 por hora. La realidad se instaló de nuevo, pero algo había cambiado dentro de mí. La vida seguía, las luces seguían parpadeando, pero ahora había un eco de algo más, algo que tenía que desentrañar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo debajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, eso realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La mañana siguiente, el eco de mi experiencia anterior aún reverberaba en mi mente. Desperté con una mezcla de asombro y confusión, determinando que ese resplandor no era solo un sueño. Sentía que debía explorar más a fondo esos filamentos de luz y significado. Me dirigí al jardín, un espacio que siempre había encontrado como un refugio, y dejé que mis sentidos se inundaran por la fragancia de las flores y el susurro de las hojas meciéndose en el viento. En ese instante, una mariposa de alas brillantes reposó sobre una flor cercana. La observé con atención, fascinada por su danza tranquilo. Aquel ser parecía jugar en un mundo paralelo, y comprendí que aún había mucho más por descubrir. La mariposa, transformada de un simple gusano, me recordaba que el cambio puede ser hermoso cuando se acepta. ¿Qué cambios requerían mis propias alas aún dormidas? Decidí meditar allí, rodeado de la vida pulsante a mi alrededor. Me senté en la hierba, cerrando los ojos y enfocándome en mi respiración.
Podía escuchar el murmullo del río cercano, su caudal constante simbolizaba movimiento y renacimiento. La imagen del río de luz volvió a mí. Imaginé que sus aguas eran un camino que me guiaba no solo hacia afuera, sino hacia adentro, hacia los rincones olvidados de mi ser. Al sumergirme de nuevo en esa meditación, sentí que los límites de mi conciencia se disolvían. Colores vibrantes se entrelazaron en una sinfonía visual, y en medio de esa vibración, una voz resonó: los secretos que buscas están dentro de ti. Esta vez la advertencia sonaba más urgente, como un llamado a la exploración. Pero, ¿cómo podía encontrar esa verdad escondida en mí? Cuando finalmente abrí los ojos, un nuevo sentido de propósito había anidado en mi pecho. Quería descubrir quién era realmente más allá de las capas que había acumulado a lo largo de los años. Comencé a ver todo como guía, cada encuentro, cada conversación y cada experiencia parecía tingirse de una magia que antes pasaba desapercibida. Mi vida se convirtió en una búsqueda intencional, cada paso una invitación a profundizar en mi verdadero ser. Al final del día, decidí salir a caminar por el bosque cercano. Las sombras del atardecer pintaban los árboles con tonos dorados, y sentí una conexión profunda con el latido de la tierra. En medio de esa quietud, un rayo de luz atravesó el dosel, iluminando un sendero oculto. Miré hacia esa dirección, sintiendo una pulsión inexplicable. La curiosidad susurraba en mi interior: ¿qué podría haber al final de ese camino secreto? ¿Sería otra revelación esperándome, o solo el eco de mis propias preguntas? Sin pensarlo, me dejé llevar. El sendero se volvió más estrecho, y la luminosidad se intensificó, como una promesa. Cada paso que daba resonaba como un compás, guiándome más allá de lo conocido. Pero, mientras avanzaba, sentí como mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Realmente estaba lista para descubrir lo que aguardaba en las sombras de mi alma? El sendero serpenteaba como una corriente de energía, atrayendo mi espíritu hacia lo desconocido. Con cada paso, una mezcla de ansiedad y emoción se apoderaba de mí. Los árboles a mi alrededor parecían susurrar secretos olvidados. Cada hoja que caía al suelo era un recordatorio sutil de la inevitabilidad del cambio. «Deja ir», me decía el murmullo del viento. Pero, ¿qué debía soltar realmente? A medida que avanzaba, la claridad de la tarde empezaba a desvanecerse, haciendo que la luz del entorno brillara de manera casi etérea. Noté que había flores que nunca antes había visto, con colores tan vibrantes que me pregunté si realmente existían o si eran producto de mi imaginación. Eran destellos de posibilidades, cada una pulsando con una vibración única, como si intentaran comunicarse conmigo. Mientras caminaba, recordé aquella mariposa, y una chispa de inspiración se encendió dentro de mí. Decidí detenerme un momento y simplemente observar. En ese instante, una luciérnaga apareció, brillando con una luz cálida en medio de la oscuridad creciente. La seguí, sintiéndome guiada por su fulgor. ¿Qué quería mostrarme? La seguí más allá de la vereda, adentrándome en una pequeña llanura donde un círculo de piedra se alzaba como un altar a la luna que comenzaba a emerger en el horizonte. El círculo estaba rodeado de hierbas silvestres que parecían danzar con la brisa. Me acerqué, sintiendo que este lugar estaba impregnado de un poder sagrado. Una sensación de conexión me envolvió, como si las piedras mismas pudieran hablar, compartiendo las lecciones de las generaciones pasadas. Me dejé caer de rodillas en el centro, cerrando los ojos y dejando que la energía del lugar fluyera a través de mí. Por un momento, el tiempo se desvaneció y me sentí parte de un todo, un eco de mis propias inquietudes. «Lo que buscas está aquí», resonó de nuevo esa voz dentro de mí, firme y clara. Pero, en lugar de ofrecer respuestas, se convertía en una serie de preguntas que no podría ignorar. ¿Qué sombras habitan en tu pasado? ¿Qué creencias te encadenan a una vida que no deseas vivir? Cada pregunta era un destello de autoindagación que encarnaba una llamada a la acción. Sentí el impulso de levantar las manos hacia el cielo, de reclamar mi verdad. Un leve temblor atravesó la tierra debajo de mí, como si el universo estuviera respondiendo a mi deseo de transformación.
Abrí los ojos nuevamente y observé una constelación familiar comenzando a desdibujarse en la creciente oscuridad. Por un instante, las estrellas parecieron destellar con mayor intensidad, como si estuvieran sonriendo por mi valentía al mirar dentro de mí misma. Sin embargo, una duda se instaló. ¿Cómo podía estar segura de que la voz que escuchaba era la guía que necesitaba? Y mientras reflexionaba sobre esto, el murmullo del río surgió de nuevo en mi mente. El caudal de sus aguas convergía, pero siempre seguía adelante, sin temor al cambio ni a los obstáculos en su camino. No estaba sola en mi exploración, la vida misma fluyendo a mi alrededor era una prueba de que el viaje era tanto externo como interno. Decidí que debía regresar a casa, pero mientras me levantaba, noté algo a los pies del altar, una pequeña piedra blanca que brillaba con destellos de luz. Me agaché, la recogí, y en ese momento, una visión fugaz se proyectó en mi mente. Vi escenas de mi vida, risas, lágrimas, y el eco de decisiones que tomé impulsada por el miedo. ¿Qué significaba realmente esa piedra? ¿Era un símbolo de mi transformación, o un recordatorio de las partes de mí que aún debían ser sanadas? Aturdida, guardé la piedra en mi bolsillo y emprendí el camino de regreso, una nueva pregunta llenando el espacio en mi conciencia. ¿Qué pasaría si cada decisión que tomara a partir de ese momento se basara en la luz interna que empezaba a vislumbrar? Al comenzar a caminar de regreso, el crepúsculo envolvió el bosque en un manto de sombras danzantes. La piedra en mi bolsillo parecía emitir una calidez inesperada, como si contuviera un fragmento de energía antigua. Cada vez que mi dedo acariciaba su superficie suave, una corriente de recuerdos pasaba por mi mente, momentos de risa compartida, sueños olvidados, y esas voces internas que a menudo había desestimado. Con cada paso, sentía que el aire se cargaba de una vibración palpable. Una brisa suave me rodeó y, en ese instante, el canto de los grillos se transformó en una melodía. Era como si el bosque mismo me estuviera invitando a bailar, a liberar las ataduras que me habían mantenido en un rincón oscuro de mi ser. Y así lo hice. Con los ojos cerrados, me dejé llevar, me giré, moví mis brazos y me sentí cada vez más conectada con el ritmo del cosmos. En medio de esta danza primordial, recordé la luciérnaga. La imagen de su luz se entrelazó con la nueva conciencia que comenzaba a despertar. ¿Cómo podía una criatura tan pequeña brillar con tal intensidad? Reflexioné sobre esto y supe que igual que ella, cada uno de nosotros posee una luz interior que, en ocasiones, se opaca por dudas y miedos. Pero cómo encender esa chispa y dejar que ilumine nuestro camino. Cuando finalmente abrí los ojos, el campo ante mí parecía haber cambiado. Las hierbas mecidas por el viento ahora brillaban tan intensamente que casi parecían doradas. Fue entonces cuando vislumbré algo más en la distancia, un arroyo, el mismo que había escuchado en mis pensamientos. Me acerqué, sintiendo la suave humareda de las aguas que fluyen serenas, y me di cuenta de que este lugar era más que un simple punto en el mapa, representaba un flujo constante de vida y renovación. El sonido del agua era música, una sinfonía de vida y transformación. Allí, incliné mi cabeza y dejé que el murmullo del río me hablara. En ese instante, el agua pareció responder a mis preguntas internas. Sintonicé con la naturaleza, sintiendo la influencia de ciclos infinitos en el correr de sus aguas. Todo se movía y cambiaba, y de algún modo eso también era parte de mí. Reflexioné sobre cómo había dejado que mis experiencias pasadas limitaran mi presente. Todos esos residuos emocionales habían obstruido mis ríos internos. Mientras el sol se ocultaba, una imagen apareció, en la superficie del agua, vi reflejado a un ser que miraba de vuelta. No era yo tal como me veía normalmente, sino una versión más radiante, más libre. La visión me llenó de un nuevo entendimiento, y comprendí que al soltar lo que no me servía, podía entrar en ese espacio de luz y autenticidad. Pero, ¿cómo podría portar esa transformación en la vida cotidiana, alejada de este entorno mágico, con el brillo de la piedra recordándome mi verdad? Me acerqué al arroyo y dejé caer una hoja al agua, observando cómo su viaje comenzaba. En ese gesto hallé una metáfora. A veces, se necesitaba dejar ir para permitir que las nuevas corrientes de la vida fluyeran sin obstáculos.
Pero, justo cuando me preparaba para salir, un destello captó mi atención. En el lecho del arroyo, una pequeña figura oscura parecía sumergirse y aparecer lentamente, como un ser oculto que se mostraba a mí. Me incliné más cerca para ver, las preguntas llenando mi mente nuevamente. ¿Qué misterios guardaba aquel ser? ¿Qué enseñanzas quería compartir conmigo en este momento crucial? Era una pequeña tortuga, con su caparazón cubierto de musgo y partículas de agua que brillaban bajo la tenue luz del ocaso. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban un conocimiento antiguo, como si hubiera sido testigo de muchos ciclos de la vida. Me quedé allí, absorta, sintiendo que había algo especial en su presencia. La tortuga se movió con lentitud y gracia, como si cada paso contara una historia. Sin pensar, me senté en la orilla, inmersa en aquellas ondas de calma que emanaban de su ser. ¿Por qué había elegido aparecer en este momento tan significativo? Su lento andar contrastaba con la agitación de mis pensamientos. Era un recordatorio de que la vida no siempre se trataba de la velocidad, sino más bien del ritmo interior, del tiempo adecuado para cada transformación. Observé cómo se aventuraba hacia el arroyo, creando suaves círculos en el agua. Y cada vez que sus patas tocaban la superficie, parecía que el líquido respondía con un leve susurro. El agua es un espejo de nuestras emociones, recordé haber leído en un antiguo texto. De pronto, supe que esta tortuga, aunque pequeña y aparentemente frágil, era una maestra de la paciencia. Un símbolo del viaje interno que todos llevamos a cabo, incluso cuando aparentemente estamos inmóviles. Mientras seguía la travesía de la tortuga, el eco de sus movimientos me llenó de un profundo sentido de conexión. ¿Cuántas veces había apresurado decisiones, comportamientos o incluso relaciones, olvidando que cada paso, por pequeño que fuera, contaba hacia mi evolución? La tortuga se detuvo, y giró su cabeza hacia mí, como si pudiera sentir mi anhelo de respuestas. Tuve la sensación de que en su mirada había una profunda invitación, dejar el pasado atrás, observar sin juicio y aprender a valorar cada momento. En esos ojos oscuros, me acordé de la importancia de todo lo que había dejado de lado por el miedo, de cómo había permitido que el ruido del mundo exterior nublara mis deseos genuinos. Mientras la noche se apoderaba del cielo, las estrellas comenzaron a brillar. En su resplandor, me di cuenta de que, al igual que la tortuga, cada uno de nosotros lleva consigo una luz interna que puede guiar nuestro camino. Pero esa luz a menudo permanece oculta bajo las cargas del pasado. En silencio, pedí a mi acompañante que me guiara hacia la aceptación, hacia el reconocimiento de que cada encuentro, incluso los más pequeños, podrían ser lecciones poderosas. Entonces, la tortuga se sumergió en el agua, dejando tras de sí un rastro de burbujas que danzaban hacia la superficie. En ese instante, comprendí que, al igual que la vida misma, a menudo hay que dejar que las cosas fluyan, permitir que se deshagan antes de manifestarse nuevamente. Algunos recuerdos brotaron en mi mente, experiencias y emociones que había reprimido sin darme cuenta. Un peso se levantó al recordar que estas también eran parte de mí, de mi historia. Pero mientras pensaba en esto, una pregunta más surgió: ¿sería posible reconciliar lo que había sido con lo que todavía podía llegar a ser? Me incorporé y miré hacia el cielo estrellado. La respuesta podría estar en la conexión que había hallado con la tortuga, una conexión que me instaba a explorar mis propias profundidades. Entonces, me pregunté, ¿qué aspectos de mi vida necesitaban ser revisados y liberados para que pudiera avanzar con autenticidad? Con el corazón palpitante y la piel erizada de emoción, me preparé para escuchar la respuesta que el cosmos tenía para ofrecerme, mientras la tortuga se sumergía un poco más, desvaneciéndose en el agua oscura, llevándose consigo las preguntas que buscaban un eco. El murmullo del agua se fue desvaneciendo y, al permanecer ahí sentada, sumida en mis pensamientos, la oscuridad a mi alrededor comenzó a cobrar vida. Una ligera brisa acarició mi rostro, trayendo consigo el aroma fresco de la tierra mojada. Era como si el universo estuviera conspirando para ofrecerme una señal, una guía que me llevara a descubrir más sobre este viaje interno que había comenzado. Sin embargo, en ese instante, un destello de luz atrapó mi atención. Al otro lado del arroyo,
Algo brillaba con fuerza, desafiando la penumbra de la noche. Era un pequeño objeto, aparentemente inofensivo, que irradiaba una luminosidad cálida y acogedora. Sin pensarlo dos veces, me levanté y crucé el suave lecho de piedras, sintiendo cada paso como un acto de fe hacia lo desconocido. Cuando llegué al otro lado, me agaché y recogí el objeto entre mis manos. Era un cristal, pequeño y perfecto, que destilaba un brillo casi etéreo. Al tocarlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me di cuenta de que el cristal contenía una energía vibrante, como si cada faceta estuviera cargada de memorias y esperanzas. En mi corazón, sentí que había encontrado algo que pertenecía a mí, una pieza de un rompecabezas que aún estaba por completarse. Al sostener el cristal, comprendí que no solo era un símbolo de manifestación, sino también un recordatorio de la belleza que reside en cada experiencia vivida. Quizás este encuentro fortuito con la tortuga y el posterior descubrimiento del cristal eran parte de una narrativa mayor, un mensaje sutil destinado a guiarme a través de mi propia transformación. Me senté de nuevo junto al arroyo, el cristal brillando en mis manos. Comencé a cerrar los ojos, dejando que el murmullo del agua fluyera dentro de mí. Recordé las lecciones de la tortuga, la paciencia, la aceptación y la importancia de hacer una pausa. Al inhalar profundamente, sentí que cada respiro me conectaba con el universo, y el cristal parecía resonar con un pulso propio. Visualicé lo que podría ser mi vida si comenzara a dejar ir las cargas que había acumulado. Pude ver fragmentos de sueños olvidados y deseos reprimidos, como pequeñas luces titilando en la distancia. Y entonces, una pregunta me surgió, como un eco en la vastedad de mi ser. ¿Qué pasaría si dejara espacio para que esos sueños volvieran a florecer? Mientras el cristal comenzaba a calentar mis manos, sentí una energía pululante alrededor de mí. Fue entonces cuando noté que el arroyo ya no era únicamente agua, era un canal de transformación. Todo lo que estaba sucediendo, cada pequeño detalle desde el momento en que encontré la tortuga, parecía entrelazarse en un hermoso tapiz de posibilidades. Con esta nueva perspectiva, decidí hacer una pequeña ceremonia de liberación. Comencé a murmurar en voz baja, ofreciendo al arroyo mis miedos y ansiedades, un acto simbólico en que devolvía lo que ya no me servía. Con cada palabra, mi corazón se sentía más ligero, y el cristal parecía intensificarse en su resplandor. Cuando terminé, observé cómo los reflejos del agua iban transformándose en cada burbuja, creando un espectáculo de luces danzantes. Era como si mis palabras se convirtieran en parte del todo, llevando mis intenciones hacia adelante. Pero la verdad es que, en el fondo, aún sentía la sombra de la duda susurrando a mi oído. Me miré hacia el horizonte estrellado, buscando tal vez alguna indicación del camino a seguir. La tortuga había sido mi guía hasta entonces, pero ahora debía encontrar mi propio camino sagrado. ¿Cómo podía equilibrar la sabiduría antigua de la tortuga con el deseo de seguir mi propio ritmo hacia lo desconocido? La noche avanzaba, y la energía de mi descubrimiento me envolvía. Mientras el cristal emitía su luz, supe que algo profundo había comenzado a despertar en mí, y con ello brotó una nueva pregunta: ¿qué tipo de transformación era necesaria para dar el próximo paso hacia mi esencia auténtica? Me quedé un momento más junto al arroyo, sintiendo que la naturaleza me envolvía con cariño. La suave brisa jugaba con mis cabellos, llevándose consigo mis pensamientos dispersos. Era un recordatorio de que, a veces, el silencio y la contemplación son más poderosos que las palabras. Así, con el cristal aún en mis manos, comprendí que este era solo el comienzo de una travesía más profunda. La noche continuaba su danza, y el firmamento brillaba con un océano de estrellas. Una en particular captó mi atención, parpadeando con insistencia, como si me llamara a seguirla. Sin un destino claro en mente, decidí dejarme guiar. A medida que me alejaba del arroyo, sentí que cada paso era un acto de conexión con algo mucho más grande que yo misma. A mi alrededor, la presencia de los árboles se sentía casi palpable, como guardianes de secretos antiguos. Comencé a caminar en dirección a donde la estrella brillaba más intensamente. Mientras lo hacía, la energía que emanaba del cristal se volvió más intensa, vibrando con cada latido de mi corazón.
Con cada respiro, una nueva revelación parecía asomarse en mi conciencia. Ante mí, un sendero cubierto de hojas crujientes se abría entre la maleza, invitándome a avanzar. De pronto, un susurro suave pero firme emergió del bosque. Era como la voz de una anciana sabia, resonando en la profundidad de mi ser. Con cada duda, creces. Con cada paso que das hacia lo incierto, te acercas a tu verdad, decía el eco de aquel murmullo. Las palabras flotaron en el aire y se unieron a la melodía del viento, dejándome perpleja. Sentí que me estaba despojando de muchas capas de inseguridad, una a una. La fuerza de aquellas palabras me empujaba a reflexionar, a buscar en mi interior las respuestas que siempre habían estado ahí, escondidas entre las sombras. Entonces, por primera vez, entendí que la duda no era mi enemiga, sino un impulso que me llevaría más profundo en mi búsqueda. Mientras exploraba la senda, vi sombras danzarinas entre los árboles, como si esculturas vivas se movieran con una gracia silenciosa, transformándose en figuras conocidas del pasado, mis sueños, mis temores, mis anhelos. Se sentaron alrededor de mí, creando un círculo de luz y sombra. La visión era poderosa, un recordatorio de que cada aspecto de mi vida había sido parte fundamental de mi aprendizaje. Sin embargo, fue el eco de la voz lo que resonó con más fuerza, llevándome a entender que debía enfrentar a esos fantasmas. Con cada paso, decidí hacer las paces con las experiencias que había ignorado. Había olvidado lo valioso que era honrar incluso las partes de mí que consideraba oscuras. Al hacerlo, sentí como la sombra se desvanecía lentamente, dejando espacio para una luz cálida que empezaba a surgir desde adentro. De repente, una nube de niebla comenzó a rodearme, envolviéndome y haciéndome respirar más profundamente. Era un momento de transformación. El cristal brilló intensamente, y su luz pareció entrelazarse con la bruma, creando un espectáculo iridiscente. Sentí que cada partícula de mí misma se reorganizaba, como si un viejo caparazón se estuviera desmoronando para dar paso a un nuevo comienzo. En medio de esta experiencia, una inquietud surgió, más fuerte que nunca, empujándome hacia adelante. ¿Qué desafíos tendría que enfrentar para vivir plenamente mi verdad? Esta pregunta se convirtió en el faro que me guiaría desde aquí. Mientras el cristal dejaba de brillar, encontré en mi interior la energía necesaria para seguir. Con el corazón palpitante y la mente abierta, yo era una viajera en esta senda sagrada. Así, con el murmullo del arroyo aún resonando en mis oídos y el susurro de la sabiduría de la naturaleza guiando mis pasos, me di cuenta de que el viaje apenas había comenzado. ¿Qué más había por descubrir en los recovecos de mi alma a medida que me aventuraba más allá de mis propios límites? El sendero se estrechaba a medida que me adentraba más en el bosque, y la niebla se convertía en un velo etéreo que parecía tener vida propia. Cada respiración que tomaba estaba impregnada de la esencia de la tierra, del musgo húmedo y de la corteza de los árboles, y me sentía cada vez más arraigada a este lugar. La estrella que me había guiado comenzó a brillar con mayor intensidad, iluminando mi camino y proyectando sombras danzantes a mi alrededor. A mi lado, un búho apareció de la nada, posándose en una rama baja. Con su mirada sabia, pareció observarme con atención, como si evaluara mi viaje y sus obstáculos. Me detuve un momento a contemplarlo, y en ese instante sentí que había una conexión más allá de lo tangible. El búho abrió sus alas y remontó vuelo. Decidí seguirlo, sintiendo que era un símbolo de la sabiduría que estaba a punto de recibir. Mientras avanzaba, la atmósfera se tornó cada vez más densa, y las sombras comenzaron a fusionarse en formas y figuras. Entre las imágenes que emergían, vi a mi yo del pasado, envuelta en la tristeza y la confusión. Allí estaba también aquella niña con gran curiosidad que solía ser, que exploraba con asombro el mundo a su alrededor. Fue un recordatorio de mis orígenes, de la luz que había perdido en el proceso de crecer. Las visiones me llevaron a un claro iluminado por la luz de la estrella. En el centro, un pedestal de piedra se alzaba, rodeado de un halo de energía vibrante. Sentí que una fuerza invisible me atraía hacia él.
Al acercarme, noté inscripciones antiguas grabadas en la superficie, símbolos que resonaban en mi interior como si las palabras susurraran verdades olvidadas. Colocando el cristal sobre el pedestal, el brillo se intensificó, iluminando el claro como un faro en la noche. En un instante, una oleada de comprensión me sobrecogió. Entendí que el cristal no solo era un objeto, era una representación de mis aspiraciones y mis miedos, de mi propio ser. Las inscripciones comenzaron a fluir con vida, alternando entre visiones de mis experiencias pasadas y posibles futuros. La incertidumbre que antes había sentido se convirtió en una revelación. La dirección de mi viaje no era sobre llegar a un destino, sino sobre descubrir las lecciones presentes en cada paso que daba. Al contemplar esas visiones, el aire a mi alrededor se llenó de un zumbido vibrante que se transformó en un canto suave, como el murmullo de un coro celestial. Tu esencia se nutre de cada decisión que tomas, resonaba en mi mente. Era una verdad que amplificaba los murmullos del bosque, una sinfonía que se entrelazaba con la vida misma. Sin embargo, a medida que la música se desvanecía, sentí un vacío en mi pecho, un eco de las voces olvidadas que anhelaban ser escuchadas. Las figuras en las sombras se tornaron más concretas, y nuevas memorias suplicaban ser integradas. ¿Qué partes de mí aún quedaban sin reconciliarse? ¿Cuáles eran las verdades que había decidido ignorar por temor? Esa pregunta surgió entre las melodías, llamando a una atención más profunda. Antes de que pudiera indagar más, la estrella parpadeó con una intensidad final. Un destello de luz me envolvió y, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo, todo se volvió negro. La oscuridad no era temida, sino conocida, como el abrazo de un viejo amigo. Mientras me sumergía en ella, volví a preguntarme, ¿qué luces encenderían la llama de mis verdades ocultas? Este nuevo abismo prometía más revelaciones y experiencias aún por venir. Las sombras comenzaron a disiparse lentamente, dando paso a un nuevo amanecer en el bosque. Cuando la luz volvió a mis ojos, el claro había cambiado. La estrella seguía brillando, pero ahora su luz se reflejaba en un lago de aguas cristalinas que parecía surgir de la tierra misma. La superficie del agua era un espejo de la realidad, un portal a todo lo que había sido y todo lo que podría ser. Me acerqué, cautivada por el brillo del agua. La imagen que se formaba en el lago comenzó a mostrarme fragmentos de momentos de mi vida. Vi risas compartidas con amigos, lágrimas vertidas en soledad, incluso instantes de pura alegría y otras de profundo dolor. Cada escena era una vela encendida en una oscura habitación, iluminando partes de mí que habían permanecido ocultas. Mientras observaba, una inquietante sensación se apoderó de mi ser. Era el susurro de las decisiones que había tomado y de las que había evadido, las oportunidades perdidas que se manifestaban ante mí como sombras en el borde del espejo. No puedes tapar el sol con un dedo, resonó una voz en mi mente, y comprendí que era el momento de enfrentar mis miedos. No podía seguir evitando las lecciones que la vida había dispuesto para mí. Sacudida por esta revelación, sentí que el agua del lago comenzaba a vibrar, pulsando con energía. Una brisa suave acarició mi rostro, y de repente, una serie de figuras emergieron del lago, danzando en un ritmo etéreo. Eran mis ancestros, espíritus que habían vivido y amado, que habían caminado por senderos similares al mío. Con gestos invitantes, me animaban a unirme a su danza. Me sentí llena de una conexión ancestral, como si su amor y sabiduría fluyeran a través de mí. Las tradiciones son lecciones impresas en el tejido del tiempo, murmuró uno de ellos, cuya presencia emanaba calma. Recuerda. No eres la primera en buscar la verdad. Cada paso que das ya ha sido dado, y cada experiencia es un hilo que une la historia de todos. Sus palabras se entrelazaron con el canto del bosque, y en ese momento, comprendí la profundidad de la herencia que llevo dentro. La danza de mis ancestros me llevó a contemplar mis propios pasos en la vida. Las decisiones que había tomado, algunas con miedo, otras con valentía, habían tejido un paisaje único en mi ser. El eco de sus risas me impulsaba hacia adelante, mientras que la sabiduría de su dolor me instaba a aprender. Pero, en medio de esa revelación, un profundo anhelo comenzó a nacer en mí,
la necesidad de reconciliarme con aquellas sombras, de transformar el dolor en fuerza, justo cuando lo entendía. El agua comenzó a agitarse de nuevo, y la imagen en el lago se desvaneció, dejándome con el reflejo de mi propio rostro. Un brillo en mis ojos me recordaba que este viaje era mío, y que cada caída me había valido una lección. Pero, ¿qué pasaría si no tomaba las oportunidades que se presentaban? El pavor a perderme en el laberinto de mi propia esencia comenzaba a atormentarme, y una pregunta se volvió omnipresente: ¿qué pasaría si al enfrentar mis sombras revelara mi verdadera luz? Mientras el lago se calmaba, la estrella brilló una vez más. Cientos de caminos se desplegaron ante mí, y una elección se hacía evidente. Las puertas al conocimiento, a la sabiduría ancestral y al amor incondicional estaban abiertas, pero solo si tenía el coraje de cruzarlas. ¿Sería capaz de adentrarme en ese desconocido paisaje y abrazar cada aspecto de mí misma, incluso aquellos que tanto temía? La brisa susurraba su respuesta, pero tenía que ser yo quien decidiera seguir el camino. El viaje a través de la noche me había llevado a un lugar donde el tiempo parecía disolverse entre susurros y sombras luminosas. Sentí que cada paso que había dado, cada encuentro con la tortuga, cada visión del lago, eran parte de un laberinto que con amor y desafío me había llevado a este instante final. La estrella aún brillaba en mi horizonte, y el murmullo del arroyo aún resonaba en mi ser, recordándome que la vida nunca ha sido un camino lineal, sino una serie de círculos y espirales, cada uno más profundo que el anterior. Al mirar mi reflejo en las aguas claras del lago, comprendí que no solo estaba viendo mi apariencia física, sino la esencia que había sido tejida a través de mis elecciones, mis fracasos y mis victorias. Era un tapiz vibrante de experiencias, cada hilo significando no solo mis luchas, sino también mis triunfos y las lecciones incluso en mis momentos de oscuridad. Todas las voces del pasado comenzaron a fusionarse en una sinfonía de amor y sabiduría, y sentí que el miedo que alguna vez me había detenido ahora se transformaba en una fuerza impulsora. Me di cuenta de que había estado buscando respuestas por fuera cuando, en realidad, siempre habían residido dentro de mí. Con el cristal brillando suavemente en mi mano, un nuevo reconocimiento me abrazó. Ya no era solo un objeto, representaba la luz dentro de mí que había tardado tanto en encenderse. En ese momento de revelación, entendí que el viaje no era solo sobre encontrar mi esencia, sino sobre fusionar todas mis partes, la luz y la sombra, la alegría y el dolor, el amor y el miedo. La verdadera transformación no era rechazar mi pasado, sino abrazarlo y permitir que cada faceta de mi ser se uniera en una danza hermosa de autocompasión. Cuando la brisa suave acarició mi rostro, percibí el murmullo del universo diciéndome que, a pesar de las dudas, cada paso que había dado me había preparado para este momento. Empecé a liberar las expectativas pasadas, susurrando en mi corazón: soy más que mis decisiones, soy un ser en constante evolución. Con esa toma de conciencia, una ola de paz se apoderó de mí, una paz que emanaba de la aceptación total. Así, decidí hacer una ofrenda al lago. Rodé el cristal suavemente en la superficie, y al hacerlo, vi cómo la luz del objeto se mezclaba con la del agua, creando destellos de colores inesperados. Todo tenía significado en ese instante. Entendí que esa luz, esa energía, representaba mi promesa de vivir auténticamente. Aunque el futuro pudiera ser incierto, me sentí lista para abrazar cada parte de mí, listas para setear nuevas intenciones en el vasto océano de posibilidades. Me di vuelta y respiré profundamente, dejando fluir hacia el cielo mis antiguas ansiedades. La sombra del miedo se disolvió lentamente, como un día que da paso a la noche. Sentí la conexión con cada ser que había viajado antes que yo, cada ancestro que había vivido un recorrido similar, cada alma en su propia búsqueda de verdad. En ese instante, supe que la vida es un ciclo de creación donde nunca estamos solos. La estrella que brillaba en el cielo pareció parpadear con mayor intensidad, y mientras alzaba la vista, una sensación de asombro y alegría se expandió en mi pecho. Al caminar de regreso por el sendero, ya no podía negar que la fuente de la transformación se hallaba en mí, en cada paso, en cada latido. Con el corazón ligero, me comprometí a vivir mi vida como un arte, donde cada día sería una nueva oportunidad de renacimiento.
Podía sentir que la luz interior, que había permanecido oculta, palpitaría con fuerza en cada decisión que tomara a partir de ahora. Al llegar al final del sendero, una voz suave, como el eco del viento, resonó claramente: no temas brillar, porque al hacerlo, iluminas el camino a otros que buscan lo mismo. Y así, con una risa silenciosa en mi corazón, supe que la verdadera revelación no era solo sobre mí, sino sobre el poder de convertir la sombra en luz y llevar esa luz al mundo. Ahora entendía que cada día trae consigo la oportunidad de renacer y que en aquel resplandor oculto reside mi camino, un camino que es sagrado y siempre estará floreciendo. Mi viaje apenas comenzaba, y tenía la certeza de que cada mañana despertaría con el conocimiento de que, en la búsqueda de mí misma, había encontrado un reflejo del universo, una danza infinita de amor, luz y posibilidades. Y así, al mirar hacia el futuro, me encontré diciendo en voz alta: soy el creador de mi luz y la brillantez de la vida es un reflejo de mi propia esencia.